El tema Diego García fue uno de los temas que sacudió ayer el ámbito informativo, una condena de 6 años y 8 meses de prisión que provoca un arresto domiciliario inmediato para el ex jugador de Peñarol y hasta tanto se coloque la tobillera, el patronato deliberado va a tener que estar vigilando el domicilio que tiene que ser fijado en un radio de La Plata. La querella ha solicitado que se materialice el arresto inmediato y no domiciliario al futbolista, pero está el abogado de Clara, la víctima, para charlar con nosotros, Marcelo Peña, para que nos valore la toma de decisiones del Tribunal de La Plata y también ponga en contexto los futuros pasos que va a dar. Marcelo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Lo primero es la reflexión que le mereció la lectura de la sentencia y cuáles son sus valoraciones y qué futuros pasos van a dar. Sí, a ver, conformes con el fallo, se entiende y comprendemos también, somos objetivos en esa cuestión, de que es una pena que dentro de todo da el marco de ley, ¿no? Es una pena que va de 6 a 15 años de prisión. Eh, la familia está conforme, no era necesario para la familia que den 15 años, 10 años, o sea, están conformes con una condena. Había elementos probatorios para una condena, ya que el caso fue así, existió. La tesitura que tomó el doctor Medrano, que es el juez del tribunal que lo condenó, de otorgarle un arresto domiciliario, nos pareció acertada porque en la mayoría de los casos en nuestra legislación argentina, principalmente en la provincia de Buenos Aires, se le da en este tipo de contexto, ¿no? Una persona que no tiene antecedentes, ni declarado reincidente desde el punto de vista criminal, se le da siempre la posibilidad de que siga en libertad hasta que quede firme el fallo. O sea, imagínense que el otro contexto hubiera sido que García quede en libertad, vuelva a vuestra república, siga jugando como si nada, y hasta que quede firme, esto como si nada hubiera ocurrido. Entonces, creo que adoptamos una posición acompañando la tesitura del juez de que quede con un arresto domiciliario por el peligro de fuga, a pesar que García nunca demostró ningún tipo de abstracción a la justicia, que eso creo que fue también un aliciente, un atenuante por parte de él, de comparecer cada vez que fue requerido. Como también nosotros, eso lo quiero dejar en claro porque nunca nos opusimos a que él viaje. Creo que en su momento, cuando después los cedió estudiantes, había viajado también a Ecuador, varias veces a Uruguay. A ver, desde nuestro lado jamás nos opusimos a que el jugador siga haciendo su actividad. Nosotros lo que siempre preestablecimos fue que se siga desarrollando todo el tema del plexo probatorio, el desarrollo, o sea, de las pruebas, los testimonios, como correspondían, y obviamente hasta que llegue como correspondía el juicio oral. Por eso creo que el tema de la domiciliaria es justa en ese sentido, porque ahora sabemos que García está dentro aquí en nuestra ciudad de La Plata, no puede salir de nuestra ciudad hasta que el fallo quede firme. Esto va a durar más de 4 años, por lo menos, entre que los abogados seguramente van a seguir impugnando, van a seguir apelando. Es un carril, ¿no?, que conduce Ujú. a varios años de espera. Casi imposible que el fallo pueda revertirse, las pruebas son contundentes. No hay un indicio de que esto pueda llegar a absolverse, y creo que también fue un soporte de la conducta del jugador en el juicio. Esto fue una cuestión de estrategia, que obviamente respetando también que hubo defensores que así lo asesoraron, ¿no? Pero nunca fue García contundente a la hora de decir su verdad. Eso nos llamó la atención, quizá parte de su personalidad también, de abstraerse, pero cuando vos, esto vamos al sentido común, cuando vos tenés una forma de, che, me están acusando de un hecho que no cometí, vos enseguida pegás el grito en el cielo. Ujú. Acá García nunca negó el hecho. Acá García dijo, no voy a contestar preguntas. Cuando fue citado por la fiscalía, no quiso declarar, directamente los abogados le armaron un speech y él fue y lo firmó. Eso es algo que nos llamó la atención. Imagínense que las últimas palabras en los juicios orales, seguramente en Uruguay también, cuando terminan todas las partes del proceso, que alegamos, presentamos las pruebas, todo, el juez siempre le da la oportunidad al imputado de poder ejercer su derecho a decir algo. Y acá lo único que dijo fue, no, gracias a los clubes que me dejan seguir jugando. Nada más. Yo creo que esas últimas palabras fueron para mí contundentes al magistrado para que diga, no, pero este tipo no entendió nada. Porque realmente si vos no tenés nada que ocultar, está en todo su derecho, ¿no? Puede decir lo que quiera, o no decir nada incluso.
pero a mí nos llamó la atención diciendo, ¿no tenés por lo menos una mínima empatía en decir que esta chica realmente la pasó mal? Aunque no haya sido parte del esquema de una violación, no importa, una confusión si querés, tomarlo por ese lado. Entonces, nos llamó la atención esa posición quizá altanera, soberbia, de decir, ¿cómo no tenés por lo menos una mínima cualidad de empatía hacia la situación? Pero bueno, cada uno asesora como quiere, respeto también obviamente a las defensas, y después, bueno, fueron contundentes, obviamente la palabra de Clara fue muy fuerte, creo que al contrario, mucho más fuerte de lo que fue en su momento con los facultativos, con los psicólogos, y pese que también García, que está en su derecho también, por supuesto, propuso un perito de parte que intentó restarle verosimilitud al relato de Clara. ¿Y qué es lo que sucedió con la perito de parte? Justamente le salió el tiro por la culata, porque empezó a demostrar que las verdaderas víctimas de violencia o de abuso tendrían estas consecuencias, y justamente empezó a relatar todo lo que le pasó a Clara desde el momento que fue abusada. Y después algunos condimentos, obviamente, de las amigas que estaban dentro del contexto de los amigos del jugador, que bueno, eso también le pedimos falsos testimonios. Eso nos llamó también la atención, ¿no? Una falta de solidaridad, porque no fueron un poco, no te digo que acompañen a Clara, pero diciendo, esto te pudo haber pasado a vos. Pero bueno, lo que resta ahora es prisión domiciliaria, está aquí en nuestra ciudad. Ayer, bueno, obviamente por respeto a la familia también de García, cuando se desmayó al momento de tomar la lectura, que lo fueron a esposar y bueno, ahí nos retiramos, por supuesto no quisimos estar presentes ahí, permitimos obviamente que el señor García quede con su familia como corresponde, que realmente vimos que una situación muy, muy triste y lastimosa para ellos también, ¿no? Así que bueno, respetamos esa posición también. Pero bueno, creo que fue favorable y positivo esta cuestión de los domiciliarios, les repito, porque si no hubiera sido adversa la cuestión, él hubiera seguido en libertad hasta que quede firme el fallo. Claro. Así que podría haber estado 4 años en Uruguay jugando al fútbol, quizás. Exactamente, tal cual. O sea, él pudo haber vuelto a Uruguay, no se le iba a negar eso porque él siempre estuvo a derecho, él siempre se presentó como corresponde. Y bueno, fue una posición quizá del juez, porque ni siquiera la defensa lo había pedido esto. Que atinó a manifestarse el juez en ese sentido. Una persona que nunca se profugó, que siempre estuvo a derecho, como también pudo haber sucedido, que sí sucede en Argentina con los reincidentes y los que tienen antecedentes, que se le dé la inmediata detención y sigue una cárcel común. Dentro de las apelaciones que ustedes podrían hacer, ayer surgió aquí en Uruguay la versión, doctor Peña, que iban a solicitar el traslado inmediato a una penitenciaria. ¿Es así eso? Capaz que eso demora también su tiempo, ¿no? Sí, eso lo hablé con la familia, no vamos a impugnar la pena. Es una pena considerable porque sabemos que es justa, es razonable, es el delito de abuso sexual con acceso humano, en la Argentina va de 6 a 15 años de prisión. Sí. 6 y 8 es un mínimo, se toma en cuenta también estas pautas, ¿no? Atenuantes, que es una persona que no tiene antecedentes, que no está dentro de la órbita criminal, se toma, presenta obviamente su actividad, su trabajo, no por ser futbolista, sino porque obviamente puede tener un comercio, puede ser peón, ser chapista, o sea, lo que sea, pero se toma en cuenta que vos ya tenés un oficio. Así que no vamos a impugnar eso, pero sí estamos evaluando, tenemos 5 días, con la familia a ver si ellos quieren sostener que esto sea como un ciudadano común, que vaya a una cárcel común o que bueno siga cumplimentando su domiciliaria. Sí, ayer leía la historia que posteó Clara, porque siempre detrás de todo esto hay un ser humano que es el que sufre el impacto de un cambio de vida, de un cambio de hábito, de un cambio psicológico. Y noté un alivio, además justo en un día bastante especial, ¿no? ¿Qué otra cosa nos puede aportar usted de la sensación que le quedó a la víctima? Sí, nosotros con la familia y con Clara, yo siempre fui proclive, les quiero aclarar, en mi ciudad, en mi provincia, que yo soy docente en la Facultad de la Universidad Católica aquí de la Ciudad de La Plata, impulsé un proyecto de ley para justamente ampliar las penas de falsas denuncias en contexto de género y familia. Sí, sí. Soy uno de los que proclives que estoy en contra de las falsas denuncias de género,
al efecto de que los padres no sigan con la ruptura de los vínculos con sus hijos, ¿no? Es más, a mis colegas, a los abogados que asesoran ese efecto, para que mientan las mujeres o mientan los hombres al efecto de falsas denuncias. Por eso les digo que yo soy muy cuidadoso en esa cuestión. Es más, le pedí a Clara que no salga a postear, que no salga en los medios, que no salga, porque no estoy de acuerdo en salir a hacer este tipo de festejos. Pero bueno, obviamente, a ver, su forma de expresarse, digo, Clara, esta es mi postura, mi sugerencia. No te subas a un carril, a un colectivo X, porque creo que tuviste una justa condena. Bueno, así que eso fue lo que posteó, pero eligió también, por supuesto, no salir en ningún lado. Sí, solía también que se dio en una fecha muy particular. Claro, entiendo. ¿Qué opinión le merece la posición de la defensa que hablaba de contradicciones, en realidad plantearon tres relatos distintos, más allá de que esto no se consideró? No, sí, entiendo la defensa, va a tratar de meter en la opinión pública un matoso abogado. Ha sido interesante que eso lo planteen en el juicio, más que en un medio de comunicación, o plantearlo en la opinión pública. Por eso el juicio no se vio. Ajá, Nunca, entiendo. es más, imagínense que esto con mucho respeto a la defensa, porque yo también soy defensor a veces, y Sí. los colegas hicieron todo lo posible para buscar un fallo absolutorio, pero la defensa buscó siempre la duda. Nunca hubo una situación, desde el punto de vista defensivo, en buscar que el hecho nunca existió. Solamente el beneficio de la duda. Entonces, entiendo que parte de su trabajo, de su actividad profesional, que fue muy digno de los defensores de hacer todo lo posible, de intentar plantar en la opinión pública algo distinto. Nunca hubo diversas versiones. También creo que escuché porque ella no se revisó. Y la revictimización que tuvo Clara al momento de declarar, imagínense lo que es al momento de ser violada. Sí. ¿Qué quieren? Que vaya como si nada a agarrar las cámaras, llame por teléfono, vaya. Los audios de Clara a los 20 minutos de haber sido abusada sexualmente fueron letales porque justamente son audios de WhatsApp que fueron transferidos a dos amigos para que la vayan a buscar, que había sido violada. Por favor, vénganme a buscar, no saben lo que me pasó, estoy llorando, estoy desesperada, estaba en el piso, en el baño. Ahora, que al momento dos amigos la vengan a buscar, la lleven a otro lado, ella quería ocultárselo a sus padres, no es sencillo. Pero No. entiendo, por supuesto, que intente no hacerse valer, necesitan demostrarlo ahí al club de fútbol, necesitan demostrarlo a la opinión pública, y bueno, por supuesto, eso es parte del trabajo de los abogados. Usted se refirió a que García nunca quiso hablar sobre el golpe en el pómulo que recibió Clara. Eso me llamó la atención, que cuando intenta querer tomar la palabra, él dice, voy a declarar, pero no quiero contestar preguntas. Y me llamó la atención, decir, pero si vos tenés que negar un hecho que no cometiste, vos te exponés, a ver, ustedes, yo, cualquiera, pegamos el grito del cielo y decimos, no, esperen, ¿qué me están acusando de violación? Estamos todos locos. Te voy a decir de un sentido muy sentido común, ¿no? De cualquier doña Rosa, cualquier ciudadano. Él, sin embargo, las dos veces que intentó hacer el acto de declaración fue un escrito hecho por los abogados, que fue, pegó el gancho y se fue, y la otra fue en la audiencia, diciendo, voy a declarar, pero no quiero contestar preguntas. Y la única pregunta que yo le iba a hacer es, explícame por qué salió Clara del baño con un golpe en el pómulo. ¿Fue parte del abuso del acto sexual que vos decís que fue consentido? Entonces, ¿para qué golpeas a una persona contra la pared si teóricamente fue consentido? Entonces él no quería responder eso. Y después las últimas palabras, que eso creo que fue para mí letal al momento de que hubo una condena, que nos llamó poderosamente la atención, que él manifestó, solamente quiero decir que le agradezco a los clubes que me dejan seguir jugando. Eso fue sus últimas palabras. O sea, una falta de empatía y de solidaridad con el contexto, porque directamente vos te dirigís al señor juez, no es cuestión estratégica por lo menos, y dice, señor juez, mire, tengo mi familia, soy esto, jamás se me ocurriría por la... Mire, le estoy haciendo ya la posición a la esposa. Jamás se me ocurriría por la cabeza abusar sexualmente de alguien, no, o sea, nada de eso. Directamente lo que quiero decir es, quizás sea parte de su personalidad, ¿no? Porque
a veces hay que respetar eso también, los lineamientos, o sea, hasta dónde le llega a cada uno esa cuestión. Pero como dije, yo en mi alegato, mi posición acusatoria, puse de relieve un pensamiento filosófico que hay en los estudios, ¿no? En la universidad, de 2 o 3 universidades, de lo que es la relevancia del poder, ¿no? Del predominio de una persona sobre otra que se da en los ambientes políticos, empresariales y del fútbol también. Que quizá en ese caso, Sarmiento, el compañero de García, no pudo tener sexo con ella, y creo que ahí fue que García dijo, no pudiste vos, puedo yo. Yo creo que eso es lo que intentó García demostrar. Porque Sarmiento dijo, Sarmiento dijo, yo, la verdad que me dio el corte, me dijo que fuimos unos besos y no pasó a mayores. Y creo que García quiso ir por más. Es más, parte de la plataforma acusatoria del fiscal dijo eso. Como con Sarmiento no pudo, conmigo sí. Y quiso quedar en la jerga de los amigos, vieron como yo pude. Yo creo que fue por esa línea. Entiendo. Doctor Peña, muy amable por estos minutos que nos dio aquí en Sport. Muchísimas gracias. Saludos. Buenos días a todos. Muy el amable. doctor Marcelo Peña, abogado de Clara Bulacio, la víctima que ayer se expresó en redes con un breve posteo. Ella, por supuesto que tiene una cuenta privada, pero durante algunas horas la mantuvo abierta para que la opinión pública tuviera su reflexión, luego de conocida la sentencia. 8:27 minutos, García va a tener que fijar domicilio, ya ha fijado domicilio en La Plata. Ahí va a tener que residir hasta tanto quede la sentencia firme. Estaba hablando el doctor Peña de la querella de un entorno, una ventana de unos 4 años, ¿no? Aproximadamente. Casi toda la pena prácticamente, o la mayoría, ¿no? Buena parte de la pena, sí. O sea, entre una cosa y otra sí. Va a estar allí. También parece haber descartado esta situación que ayer aparecía como con una mayor firmeza de solicitar un traslado a un centro penitenciario. O sea, la familia ha quedado conforme con esta determinación y insistimos en lo que decía Peña, el abogado declara que hay una pena mínima de 6 años, una máxima de 15, en este caso al no existir antecedentes se aplicó una pena que está entre los 6 y los 8 meses.